Buenas noches, bienvenidos una vez más a Cuatro Polas y un Relato, el espacio donde cada semana Andrea, Carolina y quien les habla, Andrés Felipe, les traemos cada semana, no con mucha frecuencia últimamente, información muy importante acerca de historia de Colombia, datos curiosos que no le interesan a nadie y pues mucha historia de Colombia y cositas nuevas. Hoy les damos la bienvenida a la segunda parte de el caso o uno de los casos más oscuros de la historia reciente de Colombia, que tiene que ver con la persecución y el exterminio de la Unión Patriótica. Bueno, entonces, ¿cómo va todo? Vamos con Así André. es. Así es, queridos contertulios. Así que, bueno, bienvenidos again. Voy a hacerles como un pequeñito recorderis para continuar con el relato. Bueno, antes de hablar del dinero, contemos el costo político. Entre 1985 y 1988, la Unión Patriótica alcanzó miles de cargos de elección, consejos, alcaldías, curules. Parecía que la puerta se había abierto, pero la puerta tenía mira láser. Mientras crecían los votos, crecían los velorios, candidatos presidenciales asesinados, recordemos, concejales acribillados, líderes ya empezó la dislexia. Líderes sindicales desaparecidos y pues el mensaje fue quirúrgico. Participar costaba la vida. El pacto de paz desangró antes del tercer año. Donde había sedes, quedaron paredes vacías. Donde había organización, llegaron los hombres armados. La democracia tomó aire y alguien la dejó sin oxígeno. Con el tablero político quebrado, empezó la segunda fase. No la de las balas, sino la de las escrituras. Que Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esa economía del despojo. Detrás de los fusiles y los silencios circulaba un capital. No eran solo tierras, eran hectáreas con dueño y destino. Banano, plátano, palma, madera, puertos que olían a fruta madura y a sangre fresca. Y en medio de todo eso, un partido político, la Unión Patriótica, un freno en la maquinaria del dinero. Urabá, ya sabemos que considerada la esquina de Colombia con el Caribe, tierra de migrantes, ríos caudalosos y suelos tan fértiles que hasta el aire germina, pero también frontera con el contrabando, la cocaína y los intereses extranjeros. Desde los años 70, la región había sido laboratorio de una economía en clave. Las multinacionales del banano controlaban la exportación, los empresarios locales controlaban la tierra y los campesinos, esa masa invisible, sobrevivían entre el machete y la deuda. La Unión Patriótica llegó a ese territorio con palabras prohibidas: reforma agraria, sindicato, participación, palabras que amenazaban la educación perfecta del poder regional. ven, Tierra, espérate, qué pena otra vez yo. Desde la primera no parte sea estoy pene. interrumpiendo. Bah. No. No, mira qué bueno que mencionaste lo del tema de las bananeras, porque si de pronto no han visto ningún episodio de la primera temporada del podcast, tenemos uno dedicado a la masacre de las bananeras, un hecho histórico que la senadora favorita de muchos ha dicho que no existió y que fue un invento de Gabriel García Márquez, pero que tanto en el episodio especial dedicado a la masacre de las bananeras explicamos qué fue lo que sucedió, como en el de Jorge Eliezer Gaitán, donde les contamos que él hizo parte de la comisión que investigó ese hecho. Em, Resulta relevante, digamos, traerlo a colación en este momento porque recuerden que la encargada de ese tema de la masacre de las bananeras, pues precisamente fue
la United Fruit Company, que luego cambió su nombre a Chiquita Brands y que también hicimos mención en su momento que también estaba vinculada con temas de paramilitarismo. Entonces no es algo fortuito que en esa zona bananera, en esa zona donde los paramilitares eran los que mandaban la parada, junto con, digamos, la financiación de ciertas bananeras como Chiquita Brands, pues se gestara este tipo de situaciones en contra de personas como los militantes pues, de la Unión Patriótica, que le estaban tratando de mostrar a la gente eh, lo que ya en la época de la masacre de las bananeras estaban intentando con ciertas reformas a nivel laboral para poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ahí les dejo Ujú. pues como ese datico. Y que vayan a ver el episodio de la primera temporada, Ah, para que sí, se total, enteren. que vayan a ver esos episodios de la primera temporada porque ahí está la génesis de muchas de las cosas que estamos hablando ahora. La Génesis. La dislexia también me está atrofiando ya. ¿Será Es por fin eso de que ya año. estamos terminando el año? Es fin de Yo año. creo que es Por eso. eso. Estamos cansados. Estamos que tiramos la toalla ya. Ay, Aquí no. estamos Ay, dándola toda no. porque este va a ser el último episodio del año. Párale bolas, que se Que está se está acabando el Que se está acabando el año. acabando el año. año. ¡Párale bolas! ¡Que se está acabando el año! ¡Vacílate lo que queda! Pero para que no estén muy tristes, de una vez les vamos a tirar este bombazo. Hoy estamos grabando pues precisamente hoy el último episodio de la temporada, no es el último episodio del podcast, aunque sabemos que hay algunos que desearían eso, pero no, no les vamos a dar gusto. No. Ay, Em, pero qué negativo, Andrés. pero lo que sí les podemos decir es que como nos quedó gustando hacer live con todos ustedes, este mes de diciembre les vamos a anunciar con tiempo que vamos a hacer un live para ya darle cierre a esta segunda temporada del podcast y a este año tan bonito que nos ha traído eh, muchas experiencias nuevas, algunas otras situaciones no tan alentadoras, pero pues que en última sí queremos como hacer un cierre con todos ustedes en un live, o sea que por favor estén muy pendientes para que nos escriban y hagan parte del chat. ¿Listo? Bueno, Atentos. atentos. Sigamos entonces con Nene el relato. huellitas. ¿Qué es eso? Bueno, Para rascarse la espalda. no, son resaltadores. Ay, pero qué buena idea. Cosas que llegan con la vejez. Sí. Bueno, continuemos. ¿Qué les está diciendo? Bueno, que la Unión Patriótica llegó a ese territorio con palabras prohibidas, que eran reforma agraria, sindicato, participación, palabras que amenazaban la educación perfecta del poder regional. ¿Qué es? Tierra concentrada, más mano de obra barata, más violencia disuasiva. Los líderes campesinos empezaron a organizar cooperativas, a reclamar titulación colectiva, a decir en voz alta que la tierra debía servir a quien la trabajaba, ¿cierto? Y fue entonces cuando el capital se defendió. En los despachos de los exportadores y en las haciendas bananeras se repitió una consigna muda. Sin control no hay negocio. Así surgieron los comités cívicos y las asociaciones de autodefensa, respaldadas por dinero legal y protegidas por uniformes. La economía, perdón, la economía del miedo empezaba a consolidarse. Las masacres no eran caos, eran método. Cada desplazado liberaba una parcela. Obvio, obvio, obis. Cada parcela abandonada se sumaba al inventario de la gran propiedad. El mercado de la tierra se alimentaba del terror. El despojo se volvió inversión. La sangre, un fertilizante rentable. Pillen pues.
La Comisión de la Verdad lo explicaría décadas después. Donde había conflicto, hubo acumulación. Donde hubo desplazamiento, hubo negocios. Mientras tanto, los sindicatos bananeros como Sintra y Nagro, creo que es cierto, Sintra y Nagro, resistían entre paros y entierros. La Unión Patriótica hablaba de dignidad laboral, pero en la región el salario dependía de la sumisión. Qué tan calladitos se quedaban, qué tan quietecitos. Y así, entre la lluvia y el miedo, se consolidó un modelo económico sostenido por el silencio. En la fórmula del poder regional, la paz política era enemiga del negocio de la guerra. La estabilidad requería control y el control necesitaba miedo. Por eso, cuando la Unión Patriótica prosperaba, se abría una fisura que los intereses dominantes no podían tolerar. Matar dirigentes no solo borraba nombres, garantizaba rentabilidad. Miren qué cruel ese modelo de negocio, con todo. Y qué raro que aquí, bueno, esto va a sonar a disco rayado, pues porque ya lo hemos dicho en casi todos los episodios, pero sí pueden ver como la historia de Colombia es cíclica. Ujú. Tema de masacre de las bananeras, obviamente gente con capital tratando de cuidar su negocio a costillas Propios de... intereses. Exactamente. Luego el tema del inicio del paramilitarismo desde los años 80 y de ahí en adelante hasta en los 2000, ¿cierto? Entonces es muy triste que a pesar de que es algo que es repetitivo, que es algo que se ha demostrado, todavía hay personas que no creen y no caen en cuenta pues de que este tipo de situaciones sí han ocurrido, ¿cierto? Y y que la creación, digamos, de grupos privados, que en inicio uno podría decir que su único objetivo es el de cuidar, digamos, los intereses de quienes pues están haciendo empresa, que ese es como el decir de muchas personas aquí en Colombia, pero miren cómo eso se va degenerando en actos que no tienen absolutamente nada con defensa de ningún derecho, sino con el abuso más de la autoridad. Ujú. Tristemente. Pero bueno, continuemos. La guerra nunca fue solo política, también fue un negocio. Cada bala, cada desplazamiento, cada cadáver tenía un propósito económico. Y en Colombia el dinero siempre se ha sabido disfrazar de ideología. Mientras los grupos paramilitares cazaban militantes de la Unión Patriótica, otros hombres de corbata y firma hacían cálculos. La violencia no solo eliminaba enemigos, también despojaba tierras, vaciaba veredas, abría espacios para nuevos dueños. En Urabá, los camiones bananeros ya no transportaban solo fruta, llevaban también familias desplazadas. La región, rica en suelos y estratégica por sus puertos hacia el Caribe, se convirtió en un tablero de ajedrez. Los paramilitares, financiados por empresarios y narcotraficantes, despejaban el terreno. Los nuevos propietarios llegaban poco después, con escrituras limpias y promesas de desarrollo. Ay, Dios. El patrón se repitió en el Magdalena Medio, el Meta, el Urabá antioqueño y el Cesar. Tras cada masacre, una venta forzada. Tras cada venta, un proyecto agroindustrial o una finca ganadera. La sangre era el notario invisible. Mm. Investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica lo confirmarían décadas después. Más de 6 millones de hectáreas cambiaron de manos durante el auge paramilitar. Imagínense pues. Y En eso es lo muchos que, casos, qué pena. Y tranqui, eso es tranqui. lo que ahorita se está tratando de, digamos, rectificar por medio de los procesos que se están adelantando ante los juzgados de restitución de tierras. En Colombia hay una jurisdicción pues, que se creó precisamente
y lo que han venido haciendo es que están, como su nombre lo indica, restituyendo ese tipo de tierras a campesinos que tuvieron que huir producto de De presiones esa de, guerra. sí, exacto, de presiones no solamente de paramilitares, sino también de la guerrilla, ¿cierto? Em, entonces, por eso es tan importante la labor que están haciendo estos juzgados, además que es muy peligrosa, pues porque obviamente se están enfrentando a grupos muy delicados y de hecho no hace mucho, yo que eso fue como a principios de este año, el año pasado subieron un video donde un juzgado de restitución de tierras estaba haciendo una diligencia de entrega de una finca grande, pues cierto, a diferentes familias campesinas y a los días llegaron unos paramilitares a sacarlos de allá ¿Qué? y gente justificando eso. O sea, estamos pues Oiga. como con el sentido común siendo el menos común de todos. Y gente diciendo que no, que porque le están regalando tierras a los campesinos, que eso es una vagabundería, que eso es lo mismo que darle subsidio a los pobres, que el pobre es pobre porque quiere, bueno, toda esa cantidad de sandeces que dice la gente, pero no se dan cuenta que es que lo que se está haciendo con estos campesinos y con estos grupos Es devolverles lo que les exactamente, pertenece. exacto. Es que a Además la que gente le encanta hablar sin saber, les encanta sí, opinar. total, total. Y lo otro es que obviamente sí que hay que aclarar que en muchos de los casos no es que les estén devolviendo la tierra propiamente donde ellos estuvieron trabajando, sino que Ujú. o sea, les dan a elegir, Equivalente. venga, exactamente, exacto. Entonces, para que, digamos, todos nos demos cuenta que en este momento sí se están haciendo cosas en favor del campesinado y en favor de las víctimas de la violencia, pero pues que normalmente en los medios tradicionales de comunicación no lo van a hacer visible. Ve, y esas tierras que utilizan, pues sí, esos terrenos que utilizan son los que hacen parte de procesos que les quitan al narcotráfico y estos de la SAE o bueno, yo no sé cómo es que se llama eso. Sí, Extinción de los que tienen que ver dominio, con extinción de dominio que eso, están administrados por la SAE. eso. Sí, algunos sí. O, pues bueno, creo que la mayoría sí tienen que estar dentro de esa base de datos de la SAE, ya sea pues por extinción de dominio o cualquier otro tipo, pues digamos, de trámite. Pero sí, Mm, sí porque el Estado es el que tiene que estar como garante de toda esa situación. claro. Bueno, pues ojalá que en algún punto, yo no sé si todas las personas afectadas vayan a ser, eh, ¿cómo se dice? Tengan alguna retribución o algo, pero pues ojalá que en algún punto de nuestra historia en el futuro tengamos un balance. Pero qué teso, ¿no? Qué teso todo eso. Sí, no, recuerden que de todas maneras, en términos de justicia, en términos de reparación, nunca la balanza nunca se va a equiparar, porque para algunos va a ser muy poco, para otros va a ser demasiado lo que se les está dando. Entonces, tener contento a todo el mundo es muy complicado, pero pues por lo menos con que el Estado haga el intento real de tratar de poner las cosas un poquitico como deberían ser realmente, pues eso me parece a mí que es un avance fenomenal, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Bueno, como les decía, en muchos casos esas tierras pertenecían a comunidades simpatizantes o militantes de la Unión Patriótica. Eran zonas de organización política, pero también de resistencia económica, lugares donde la Unión Patriótica hablaba de cooperativas y no de monocultivos. El Urabá fue el corazón de ese modelo. Desde los años 60, las empresas bananeras extranjeras habían convertido la región en una economía de enclave. Exportaban riqueza, pero dejaban pobreza. Cuando la Unión Patriótica propuso una reforma agraria, sindicatos y consejos campesinos, el modelo se sintió amenazado. Entonces la guerra hizo el resto. El paramilitarismo
se volvió la herramienta perfecta para resolver problemas de mercado. El miedo se transformó en política agraria. Quien huía, vendía barato. Quien se quedaba, desaparecía. Las autodefensas fueron el brazo armado del capital. No era casual que los nuevos dueños de la tierra fueran los mismos que financiaban campañas políticas o construían carreteras. El control territorial aseguraba contratos, votos, rutas para el contrabando y sobre todo silencio. En el fondo, el exterminio de la Unión Patriótica sirvió para despejar el terreno de algo más grande, la reconfiguración del poder económico regional. Los economistas lo llaman acumulación por desposesión. En Colombia tuvo nombres propios, apellidos ilustres y escoltas uniformados. Las víctimas no solo perdieron la vida, sino también el derecho a existir como actores económicos. Cuando el país intentó mirar atrás, ya era tarde. Los papeles estaban en regla, los títulos de propiedad firmados, las cooperativas borradas del mapa. La violencia había cumplido su doble función: disciplinar al pueblo y redistribuir la riqueza hacia arriba. Por eso, el exterminio de la Unión Patriótica no fue solo político, fue también económico. Un proyecto de país donde la democracia debía ajustarse a los balances financieros, y en esa ecuación los campesinos organizados y los sindicatos libres eran una variable que sobraba. La guerra no fue el costo de la economía, fue su inversión. Y después de la guerra del dinero vino algo peor: el silencio. No al que sigue al disparo, sino al que se queda, el que se instala en las casas, en los nombres, en los sueños. Ahí vienen lo que son las consecuencias del silencio, ¿cierto? Después de la tormenta, como les decía, llegó ese silencio. No el de paz, sino el otro, el silencio que nace del miedo, ese que se instala en las casas, en los noticieros, en la garganta de quien prefiere callar para seguir vivo. El exterminio de la Unión Patriótica no solo eliminó a miles de personas, borró una posibilidad entera. Sin la Unión Patriótica, Colombia perdió su laboratorio de democracia. Lo que vino después fue una nación coja, con una mitad que volaba y otra mitad que temía hacerlo. En los pueblos donde la Unión Patriótica tuvo fuerza, la gente aprendió a mirar hacia abajo. Las sedes políticas se convirtieron en ruinas, los murales en manchas. Las familias de los militantes huyeron, dejando retratos y carteles con consignas desteñidas. El desplazamiento no fue solo físico, fue moral. Se expulsó del país a la idea de que la izquierda podía ser civil, legítima y democrática. Urabá, el Magdalena Medio, el Meta, el Cauca, todos repitieron el mismo patrón: primero las amenazas, luego las muertes, después el éxodo. Miles de campesinos abandonaron sus tierras. En pocos años, el mapa de la propiedad cambió de color. Donde había cooperativas, aparecieron haciendas; donde había líderes, llegaron capataces armados a proteger. Los sobrevivientes buscaron refugio en Europa, México, Canadá. Colombia se vació de voces críticas. La política quedó reducida a una ilusión de pluralismo, una fachada de urnas bajo custodia. La democracia colombiana se convirtió en una casa sin ventanas. Adentro seguía la rutina: elecciones, discursos, promesas, pero afuera los cuerpos se apilaban en las orillas de los ríos. El país se acostumbró al horror. Sin embargo, la historia no terminó en el silencio. Años después, las familias comenzaron a tocar puertas, a escribir cartas, a exigir justicia. En 2006 llevaron su reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2023, el Estado colombiano fue declarado responsable del exterminio sistemático de la Unión Patriótica. El fallo no resucitó a nadie,
pero al menos le devolvió nombre al crimen. La Corte lo dijo con claridad, abro comillas. Estos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, que contaron con la participación de agentes estatales y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades. Cierro comillas. El Estado no solo permitió las muertes, en muchos casos las facilitó. Fue una maquinaria de exclusión política sostenida durante décadas, un genocidio político. La palabra suena inmensa, pero en este caso es precisa. Hoy, los hijos y nietos de las víctimas reconstruyen la memoria. Han levantado casas de la cultura, murales, conmemoraciones. Cada nombre pintado en una pared es una forma de resistencia. La Unión Patriótica sigue viva, no como partido, sino como advertencia. Las consecuencias del silencio son más letales que las balas, porque el miedo perpetúa lo que la violencia inició. Cada vez que alguien calla por temor a la política, el genocidio se repite, gota a gota. Colombia aún vive entre estas gotas y mientras no las escuchemos caer, no habrá paz, solo pausa. Sí, ahí que es bueno, digamos, como mencionar. A ver, ¿ustedes recuerdan cuando se hizo todo el tema el plebiscito para la paz y la creación de de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Que había Ujú. mucha gente que estaba en contra de crear digamos, esa jurisdicción especial, que porque era una gastadera de plata y que porque no se justificaba. Bueno, pues ¿cómo les parece que esa jurisdicción especial para la paz es la que desde su creación ha venido destapando muchas ollas podridas de la historia de Colombia? Entonces, para la muestra de un botón está, pues, digamos, este caso que estamos tratando el día de hoy, que es el de la persecución de de la Unión Patriótica. No sé de pronto qué otros datos tenga Andrea, y yo tengo por acá una información acerca de lo que se ha logrado a través de la JEP. Eh, Compártenos los porfis. bueno, listo. Y también como otra información adicional. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hay unos hallazgos pues que se dieron gracias a la justicia transicional, que fue a través del macrocaso 06 de la JEP. La JEP es Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, creada a raíz del Acuerdo de Paz de 2016, como ya les había mencionado, asumió la tarea de investigar judicialmente el genocidio político, el genocidio pues de la UP. Entonces, primero, pues todo comenzó con la apertura y el enfoque del macrocaso 06. La JEP abrió este caso 06 el 4 de marzo del 2019. El título mismo del caso es en sí mismo un hallazgo judicial y un cambio de paradigma frente a la justicia ordinaria, abro comillas, victimización de miembros de la Unión Patriótica, UP, por parte de agentes del Estado, cierro comillas. Ese es el título del caso. Esto sitúa la responsabilidad estatal en el centro de la investigación. El caso se fundamenta en informes de la Fiscalía, la Corporación Reiniciar y el CNMH, que ya apuntaban a un universo de más de 6.000 víctimas. Recuerden que en el episodio anterior habíamos hablado acerca de los números, las cifras de quienes habían sido víctimas. Ya sabemos que fueron más de 6.000, no fueron 6.000 homicidios, sino que esto incluye víctimas de desaparición forzada, víctimas de desplazamiento forzado y los demás pues que sí les cancelaron la suscripción a la vida. Bueno, ¿cuál es el inconveniente? Pues que había una insuficiencia por parte de la justicia ordinaria, y por eso fue que la JEP abrió el caso partiendo del reconocimiento explícito de la Fiscalía General de la Nación de que las investigaciones en la justicia ordinaria habían sido insuficientes. Los datos de impunidad son abrumadores. De 863 casos investigados bajo la Ley 600, que es la parte penal, el 59.21%, o sea, 479 procesos, nunca superó la etapa de investigación previa.
La etapa de la investigación previa, pues es donde la fiscalía inicialmente empieza a hacer como todas las averiguaciones para poder mirar si hay mérito para abrir un caso como tal, ¿cierto? Pero entonces en Ujú. este caso, 479 procesos no superaron esa etapa. No, Ah, no se hizo nada, pues, nada. ajá. A pesar de 246 sentencias emitidas, solo un número mínimo de agentes estatales fue condenado. En ese caso fueron 2 del DAS, 18 del Ejército y 10 de la policía, no más. Ah, eso está, sí, eso lo leí por ahí en un, eso está en un reporte de la JEP, ¿cierto? Exactamente. Entonces resulta que con esta situación pues se logró demostrar que había un patrón de impunidad estructural. Ok. Entonces seguimos. Esto yo creo que de pronto le recuerda un poquito lo que pasó también con los casos de la retoma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Ujú, Listo. Em, bueno, ahorita les voy a hablar acerca de los responsables en la JEP. El macrocaso 06 investiga la, abro comillas, alianza criminal público-privada, cierro comillas, que ya como les había mencionado no es la primera vez que sucede, ya en diferentes ocasiones ha habido alianzas siniestras entre el Estado o agentes pues del Estado y grupos alzados en armas, como en el caso de Jaime Garzón, que también lo hablamos en la primera temporada, eh, ujú, los casos de desaparición forzada después de la retoma del Palacio de Justicia, la masacre de las bananeras, por ejemplo, y otros tantos que les seguiremos contando en nuestro hermoso podcast. Bueno, resulta que la JEP tiene por primera vez a miembros de alto rango de la fuerza pública compareciendo por estos crímenes, incluyendo un brigadier general, 3 mayores y 13 exagentes del DAS. mm. Esto permite, ahí pueden ver, esto permite desmantelar la cadena de mando que la justicia ordinaria no pudo o no quiso tocar. En ese contexto, la JEP ha escuchado testimonios clave como la versión del general retirado Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS durante el pico de los magnicidios. Este general lo van a poder encontrar relacionado con otras situaciones también muy delicadas eh, de... ¿De qué? De ¿De terrorismo? vulneración o violación de derechos fundamentales y bueno, todo lo demás. Además de crímenes pues de lesa humanidad. Mm, qué joyita. Eso iba a decir que Sí, qué joyita. sí, es una Mm, joya. De todas maneras, sí, sí es bueno aclarar, como siempre lo hacemos, que nosotros no estamos tirándole duro ni al ejército ni a la policía, ni más faltaba. Conocemos muchos miembros pero el miembros que y se untó la exmiembros. mano, el que se untó la mano, sea del bando que sea, Ah, ya sí, cagado total, está, total, ¿sí o total, no? total. Esto nuevamente aclaramos, esto es la excepción a la regla. Una Ujú. triste excepción, pero es la excepción. Bueno. También hay unos hallazgos que tuvo o que obtuvo, digamos, la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paralelamente al esfuerzo judicial de la JEP, el veredicto histórico y legal sobre el exterminio ha sido consolidado por la Comisión de la Verdad de Colombia, la CEB, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión de Verdad eh, está muy relacionada con el veredicto histórico porque en su informe final fue categórica al concluir que el exterminio de la UP constituyó un, entre comillas, pero no porque no sea real, sino porque así lo dijeron ellos, genocidio político. Más allá de la cifra, la Comisión de la Verdad proporcionó el análisis político histórico más profundo sobre el porqué del exterminio, definiéndolo como, primero, un cierre violento de la apertura democrática, que suponía el proceso de paz de Betancourt. Acuérdense que Ujú. la apertura democrática de la que estamos haciendo referencia en este momento tenía que ver con abrir la posibilidad de que otros actores diferentes al partido liberal y conservador hicieran parte, digamos, de las contiendas políticas y darle la posibilidad a otros de participar, ¿cierto? Segundo,
un mecanismo de presión violento para entorpecer los acuerdos de la Uribe. Esos acuerdos de la Uribe, pues ya los mencionamos en la primera Primera parte de parte. este tema y bueno, ahí pueden ver que la violencia se utilizó fue para eso, ¿cierto? Tercero, se trató de una contrarreforma violenta, diseñada para frenar las reformas de descentralización y el pluralismo político. La Comisión de la Verdad recogió testimonios de víctimas que confirman estas tesis. Abro comillas, éramos una amenaza política, íbamos a destronar el bipartidismo colombiano y ese miedo lo llevó a destruirnos. Eso dijo uno de los testigos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio el veredicto legal. En su histórica sentencia del año 2022, publicada en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio sistemático, oigan bien, exterminio sistemático de la Unión Patriótica. La Corte encontró al Estado responsable por violar sus deberes de respeto y de garantía de los derechos humanos, pues de todos los que hacían parte de este partido político, ¿cierto? Ese es el punto legal central. El Estado fue condenado por una doble vía. Primero, por acción, falla el deber de respeto, por la participación de agentes estatales en los asesinatos, desapariciones y masacres. Y segundo, por omisión o por falta o falla el deber de garantía, es decir, por la tolerancia y aquiescencia con los que los grupos paramilitares, la falta de protección a los miembros del partido y la incapacidad estructural de investigar y sancionar a los responsables. Crucialmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dictaminó que el Estado violó el derecho a la honra y dignidad a través de la estigmatización activa por parte de sus funcionarios. Aquí me gustaría hacer una especie de paréntesis porque lo que pasó en ese momento con la Unión Patriótica es algo que se ve todavía a diario en redes sociales y en medios de difusión masiva. Aquí cualquier persona que piense diferente a los habituales liberales, conservadores o cualquiera que sea de derecha ya es tildado de guerrillero y de ser una amenaza para la estabilidad económica y social del país. Y esto es una manera de estigmatización activa que se está ejerciendo. Además de que en muchas ocasiones se ha demostrado también que a través de diferentes publicaciones que se hacen en redes sociales, lo que se logra es convertir en un objetivo militar personas que simplemente están ejerciendo su derecho a expresar libremente lo que piensan acerca de la situación actual del país. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Sobre todo para que no le demos micrófono a políticos y a influencers que no saben nada de lo que están hablando y que lo único que están causando es mucho más daño. Además, la Corte consideró que la pérdida de personería jurídica de la UP en el 2002 fue arbitraria, reconociendo que no se puede exigir el cumplimiento de requisitos electorales ordinarios a un partido que está siendo activamente exterminado. Les voy a explicar qué fue lo que pasó. En el año 2002 le quitaron la personería jurídica, o sea, la capacidad de existir al partido político, a la Unión Patriótica, porque no tenían suficientes votos. Pues, ¿cómo van a tener suficientes votos si antes le están matando a todo el mundo? Entonces, dato curioso, muchas personas cuando escuchan hablar acerca del exterminio de la Unión Patriótica solamente se quedan como hasta principios de los años 90 y piensan que hasta ahí llegó todo, pero no, ya les comentamos que esto duró hasta el año 2016. Entonces, para que lo tengamos presente. El gobierno colombiano y el Congreso Pleno han acatado el fallo. El Ministerio de Justicia lo calificó como un llamado al Estado para sanar la honda herida. En palabras de Aida Abella, senadora y sobreviviente de la UP, abro comillas, aquí no existe ninguna posibilidad de interponer algún recurso. El Estado asesinó a la Unión Patriótica. Y a pesar de que ya hay una orden por parte de cortes internacionales y también de cortes acá en Colombia, todavía hay algunos políticos de turno
que siguen hablando mal de la UP, hablando mal de quienes hicieron parte de la UP. Para no ir muy lejos, pues ahí tenemos el ejemplo de la senadora favorita de nuestro podcast, que salió a decir que la Unión Patriótica había sido exterminada por las FARC, Mm, que porque ellos son así, que porque los comunistas son así, es el modus operandi de los comunistas. Entonces, miren cómo las palabras tienen poder y mucha gente todavía persigue el fantasma del comunismo en todas partes, tratando de ocultar las cochinadas que se ha hecho en toda la historia de Colombia por parte de otros grupos que supuestamente defienden los ideales de lo mejor, ¿cierto? sí. Y entonces aquí vamos ya con la conclusión. Eh, pero espera, ¿tú qué más información tienes, Andrea? No, ya, Mm. ya la dimos toda. Ah, bueno, listo. Entonces vamos acá con unas conclusioncitas que organizamos acá para los que de pronto están aburridos de escucharnos hablar y hablar y hablar. Entonces pueden adelantar el video hasta la conclusión y ya les resumimos todo. Aunque mentiras. Dice que hubieras dado este tip al inicio, en la Ah, bueno. primera temporada. Es que en la primera temporada, en el primer episodio. Sí, sí, sí. No, pero igual, mentiras que es por molestar porque nosotros sabemos que quienes están viendo este video Ay, habitualmente les los gusta quiero. consumir nuestro contenido de manera íntegra y completa. Entonces, aquí les va pues el tema de la conclusión. Adicional a eso, por favor, los que hayan llegado a este punto, pues dejen un emoji en la cajita de los comentarios. Eso no les quita absolutamente nada a ustedes. Y en cambio a nosotros nos sirve mucho para que el algoritmo nos empiece a arrastrar, pues para que nos volvamos masivos, pues, ¿cierto? Ay, A ver si ustedes compartan, quieren, sí, like. Eso compartan, denle like. no les cuesta. Sí, eso. Cuando les estemos cobrando, también, por favor. Sí, sí, sí. No, además, mucho cuidado, que es que ya parece que vienen unas políticas nuevas de esta plataforma y los canales pequeñitos se nos va a hacer más difícil, pues, salir a flote y pues no, siempre vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes como lo hemos venido haciendo desde el principio, ¿cierto? Por Entonces, bueno, favor. ahora sí vamos pues con la conclusión. El legado del exterminio y las garantías de no repetición. Resulta que el exterminio de la Unión Patriótica reconfiguró el panorama político colombiano y dejó cicatrices profundas en su democracia. El impacto en la democracia colombiana fue más directo mmm, porque precisamente fue que el genocidio en sí mismo impidió posibles transformaciones en el sistema político, aniquilando una alternativa política viable, diversa y democrática. Sin embargo, su legado más profundo fue la creación de un efecto disuasorio, un chilling effect, sobre la participación política de la izquierda y los movimientos sociales en Colombia, que todavía se sigue viendo. Vuelvo y les digo, todo lo que ve la izquierda en Colombia está satanizado y está estigmatizado y bueno, ¿cierto? El mensaje enviado a la sociedad fue inequívoco. La oposición política legal era una sentencia de muerte. Esta realidad, a su vez, reforzó la lógica de la lucha armada, sirviendo como argumento para la continuación de la guerra. Como quien dice, mientras haya gente todavía con ideales de izquierda, con ideales en búsqueda de movimientos sociales y reformas estructurales del Estado, son vistos como enemigos, huelen a feo y hay que matarlos a todos, Mm, tristemente. tristemente. Hay otro legado que es el legado de justicia. El exterminio de la UP es el pecado original de los procesos de paz en Colombia. El fracaso rotundo del Estado en garantizar la vida de los miembros de la UP tras los acuerdos de la Uribe fue la razón principal por la cual las FARC y otras insurgencias desconfiaron de la dejación de armas durante las siguientes 3 décadas. Obviamente no estamos diciendo acá pues que estamos justificando a la guerrilla ni nada por el estilo, pero pues a ver, seamos muy francos. Si yo veo que con otro grupo llegaron a un acuerdo y no lo cumplieron y por el contrario mataron a todo el mundo, pues yo no voy a ser tan ingenuo de Huevón. confiar en el mismo estado, ¿sí o no? O Ajá. tan huevón
de caer ahí, ¿cierto? En la trampa. Ujú. La aniquilación entonces de la OP no solo mató a miles de personas, sino que mató la viabilidad de una paz negociada en el siglo XX y prolongó la guerra. Recuerden que es que de todas maneras el negocio de la guerra es un negocio redondo para muchas personas y por eso es que es tan difícil acabarla. Claro. Hoy, los hallazgos de la JEP y el reconocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos son vistos por las víctimas como la única esperanza de justicia. El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las conclusiones del macrocaso 06 son fundamentales para las garantías de no repetición. La verdadera reparación y no repetición no solo implica una compensación monetaria, sino el desmantelamiento definitivo de las estructuras de estigmatización y la ruptura total de las alianzas entre élites, facciones del Estado y grupos armados, que permitieron y justificaron este genocidio político. Entonces, como ven, estamos muy lejos de poder obtener una verdadera reparación y una no repetición con respecto a esto. No quiero ser pues como ¿cómo se dice esto? El ave de mal agüero, pero el año 2026 con las nuevas elecciones presidenciales mm, vienen como Se medio viene complejas en ese pesado. sentido, sí. Sobre todo por el tema de la Investiguen, investiguen, estigmatización, eso. lean, indaguen, cuestionen sus propios pensamientos, su propio criterio. No se dejen Sí. llevar por las redes sociales. Ni por el TikTok, ni por el Ujú. titular del noticiero, ni del periódico, Por ni de... pendejos que no saben ni de lo que están hablando, como nosotros, Sí. mentiras. Como- Buah. Mentiras que sí, los muchachos saben. Estoy aquí nomás aprendiendo. Toma, 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 toma. Bueno, yo no sé, pues es que parece que ya a la gente no le interesa una sección del podcast porque no me han vuelto a preguntar pues nada. Ey, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No, mi Ay, hijo, Andrés, usted está ay, sufrido. Ay, no, tan dramático. ¿qué Se les dio un dijo? drama, pobre Caro. No, a Ay, esto hay que no. meterle drama pues por todos lados, pues cierto. No, 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 Tía, no. no, hoy les traigo, como es habitual, nuestra sección de datos curiosos que no le interesan absolutamente a nadie, edición exterminio de la OP. Opa. Sí, sí, sí. Bueno, esta noche les voy a traer 5 datos que no funcionan como efemérides de por sí, pero que yo sé que los van a poner a pensar un poquitico. Listo. Cascumen. Cascumen, cascumen. Bueno, entonces vamos con la primera. La, abro comillas, ecuación de la muerte. El silogismo del general. Aquí les va Ey, el ¿qué dato. es eso? Ah, bueno, pues. Aquí les va el dato. En 1986, el general Fernando Landazábal Reyes planteó un razonamiento lógico que funcionó como sentencia para miles. El desarrollo de ese dato va por este lado. A veces pensamos que la violencia es impulsiva, pero aquí hubo una lógica matemática. Landazábal afirmó públicamente, abro comillas, las FARC son el brazo armado del Partido Comunista y el Partido Comunista se llama hoy UP, cierro comillas, Ignorante. ignorante. La ironía macabra, ¿dónde está? Pues que aplicó una propiedad transitiva letal. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es objetivo militar. Esta simple frase borró la distinción entre un guerrillero en el monte y un concejal en un escritorio, legitimando que se matara a civiles desarmados bajo la excusa del conflicto armado. Ujú. ¿Mm? Miren pues entonces cómo esos razonamientos tan extraños y el poder de la palabra, otra vez. Nuevamente. Aquí, sí, Ningún razonamiento extraño, es de manipulación. sí, total. Manipulación, miedo. El miedo, la gente hace Eso es muchas cosas. mero Maquiavelo, Maquiavelo, puro Maquiavelo. Bueno, vamos con el En segundo serio. dato. Sí, sí, total. Vamos con la segunda. La justicia del archívese y olvídese. Voy con el dato. De 863 casos investigados bajo la ley 600, como les había mencionado,
El 59.21% nunca pasó la etapa preliminar o la investigación Ujú. previa, pues. Casi 6 de cada 10 investigaciones se quedaron en lo que se llama investigación previa. Esto significa que ni siquiera se hizo el esfuerzo real de abrir un juicio formal. O Simplemente se sea, miró. vieron la carpetica ahí y next. Ajá, O vieron la carpetica ahí y vieron que no se podía tocar la persona que estaba detrás de todo eso y dijeron, oh, next. Archivado. exactamente. Que esa pienso más yo. Sí, Porque yo sé así mal simplemente pensar. se miró, exacto, simplemente se miró el expediente y se dejó acumular polvo. Polvo. Em, durmiendo el sueño de los justos es que se utiliza coloquialmente. ¿Dónde está la ironía macabra? Pues que a pesar de que hubo 246 sentencias emitidas, la efectividad para condenar a agentes del Estado fue ridícula. Solamente 2 del DAS, 18 del Ejército y 10 de la Policía. O sea, nada. Esos fueron los más bobos. Sí, total. No, esos no Además, fueron los duros, no van a creer. Ay, no, sí, qué no, no, no. tal. Imagínense que uno podría concluir que en este caso en particular, en Colombia la impunidad no es un error del sistema, es un trámite administrativo más. El 60% de los casos ni siquiera merecieron un juicio. Ahí les va. Qué Tercero, indigno. sí, no. Ojalá la gente que esté escuchando esto se indigne un poquito y se toque, porque son cosas que no pueden repetirse, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos con el tercer dato. El pecado de ganar elecciones. El exterminio coincidió perfectamente con la primera elección popular de alcaldes de 1988. Uno pensaría que los mataban por comunistas, pero el informe de la Comisión de la Verdad sugiere algo más pragmático. Los mataban por eficientes. La UP empezó a ganar alcaldías y a quitarle el poder local a las élites tradicionales liberales y conservadoras. ¿Dónde está la ironía macabra? Pues que no fue solo una cruzada ideológica, sino que fue una contrarreforma violenta, tal como lo había concluido la JEP o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El crimen de la UP fue amenazar el monopolio burocrático de las familias poderosas en las regiones, así como lo dijo Andrea al principio. Dueños de bananeras, dueños de ganaderías y un montón de vainas se vieron amenazados por diferentes cambios, ¿cierto? Así que ganar en las urnas fue una sentencia de muerte. Eh, Respecto a este dato, ¿qué conclusión podemos traer? Pues que no los mataron por leer a Marx, sino que los mataron por ganar alcaldías. El genocidio fue una herramienta de gestión electoral. Vamos con el cuarto dato. La trampa semática. Abro comillas, todas las formas de lucha. Aquí les va el dato. La insistencia retórica del Partido Comunista en la, abro comillas, combinación de todas las formas de lucha se convirtió en la excusa perfecta para los victimarios. Esta frase, que teóricamente hablaba de lucha sindical, social y electoral, fue torcida por los funcionarios del Estado y años después por figuras como Álvaro Uribe y Francisco Santos para culpar a las propias víctimas. ¿Dónde está la ironía macabra del tema? Pues que se creó una trampa donde la víctima era culpable de su propia muerte. Decían que la UP provocó reacciones criminales. O sea, este es el equivalente político de decir, mira cómo iba vestida, en el caso de la violencia contra las Ujú. mujeres. Ella se lo Convierte, buscó. exactamente. Entonces, de esta manera convirtieron a maestros y sindicalistas, que no son guerrilleros, en combatientes solo por un discurso. Por pensar distinto, por hablar Exactamente. distinto, por caminar distinto. Exacto. Porque seguro era la masculona del parche. Porque la miraban mucho. Mm, Mm. sí, pero entonces, básicamente el dato curioso es que usaron un eslogan político para legalizar la pena de muerte contra profesores y campesinos. Ay, Así, no. tal cual. Quinto y último dato, el silencio del Senado. El asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas en 1994 marcó el cierre casi total del proyecto político. Cepeda Vargas no era un militante más,
era la última gran voz visible de la oposición en el Congreso. Su muerte simbolizó que la estrategia de decapitación había funcionado. Silenciaron la oposición en el legislativo a punta de plomo. ¿Dónde está la ironía macabra de esto? Pues que su caso también llegó a la Corte Interamericana y condenaron al Estado. La ironía es que tuvieron que matar a un senador de la República en ejercicio para que el mundo entendiera que no había garantías democráticas. Ajá. ¿Qué se puede concluir de ese dato? Que para 1994 la democracia colombiana ya no tenía oposición en el Senado. No porque perdieran las elecciones, sino porque el último senador que quedaba fue asesinado. María. Sí. ¿Mm? Coincidencialmente, el hijo de Manuel Cepeda es político, obviamente. Ya anunció su candidatura también a la presidencia de la República. Sí. Y pues amanecerá y veremos cómo va la cuestión ahí con su candidatura, ¿cierto? En todo caso, para cerrar mi sección, compas, quiero que pensemos en algo. Acabamos de hablar de permisos carcelarios, de decretos, de esquemas de seguridad que no protegían y de sentencias judiciales que llegaron 30 años tarde. Lo aterrador de estos datos curiosos es que demuestran que el genocidio de la Unión Patriótica no fue solo una serie de asesinatos en el monte, fue una operación de oficina, fue un exterminio que se firmó en escritorios, se legalizó con sellos y se justificó en micrófonos. El informe que leímos dice algo muy fuerte. Este exterminio fue el pecado original de los procesos de paz en Colombia y nos enseñó a la mala que dejar las armas y apostarle a la palabra era un suicidio. Mataron a más de 5.700 personas, sí, pero sobre todo mataron la confianza de un país entero en que se podía ser diferente sin ser eliminado. Y aquí es donde yo les suelto la pregunta para que se lleven pues a la almohadita y nos respondan en los comentarios. Si el exterminio de la UP nos dejó como herencia el miedo a la diferencia y la idea de que el opositor es un enemigo militar, ¿creen que hoy, en pleno 2025, ya nos curamos de ese miedo? ¿O seguimos siendo una sociedad que, en el fondo, siente que al que piensa distinto es mejor eliminarlo? Ahí les dejo esa duda, compas. Pensemos. Un minuto de silencio. Oigan, bueno, sí. Así que la lista que no desaparece permanece, porque mientras quede una voz que susurre, eres distinto, debemos escuchar, debemos actuar y sobre todo recordar. Que nuestro podcast sirva para estarles recordando. Así que nos vemos en el próximo relato. Salud. Con lo que Salud. tengan. Salud. Hoy es navideña, ya estamos empezando. El pachangueo, sobre todo, ¿no? Si de pronto Andrea me lo permite, me gustaría también dar una palabrita de cierre. Adelante, Sí. con Tertulio. Bueno, entonces finalmente hemos llegado al fondo de este relato y casi al fondo de la pola, como pudieron ver. Vea, casi al fondo de la pola. Ay, sí. A mí me queda un poquito. Y creo que el sabor que nos queda es amargo. Hemos hablado de 5.733 personas que no solo fueron asesinadas o desaparecidas, sino que fueron borradas porque representaban una amenaza al poder tradicional. El informe que leímos hoy, tal como lo habíamos dicho, pues se trata del pecado original de los procesos de paz en Colombia y esto tiene que dejar un mensaje muy claro para la época actual y sobre todo que ya estamos cerca de elecciones. Sin embargo, a pesar de la maquinaria de muerte, del DAS, de los paramilitares y de la estigmatización, aquí estamos hablando de ellos 30 o 40 años después. No lograron el olvido. Así que para, ahora sí cerrar, quiero proponer un brindis diferente esta noche. No brindemos por lo que pasó, sino por la memoria.
Brindemos porque, como lo dijo la Corte Interamericana, el Estado falló en protegernos, pero la memoria histórica no ha fallado en recordarnos. Entonces aquí va el brindis por los que soñaron con un país distinto y pagaron el precio más alto, porque la única forma de que esto no se repita es que nunca dejemos de contarlo. Salud por la memoria y por la resistencia. Salud. Salud. ¡Salud! Y porque seamos distintos. Así es. Amén. Ahora pidamos el diezmo.